Buenos días con todas, con todos. Mi nombre es Ernesto Fernández Porcuch, soy el representante de UNESCO en Perú. Es un gran gusto y un honor estar hoy con ustedes. Estamos hoy reunidos en la sala virtual César Milstein para esta sesión de alto nivel denominada Pandemia, una mirada desde el derecho humano a la ciencia. Estoy seguro de que los organizadores de este foro CILAC, Lidia aquí presente, Willy, han puesto el nombre de César Milstein a esta sala para esta sesión adrede. Porque Milstein se tomaba el derecho humano a la ciencia muy seriamente. No registró ninguna patente sobre los anticuerpos monoclonales que le valieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1984, lo cual lo hubiera hecho inmensamente rico. Tengan en cuenta que incluso hoy se experimenta con su uso para enfrentar la COVID-19. Milstein pensaba que el resultado de sus investigaciones era propiedad intelectual de la humanidad, y como tal lo legó. De acuerdo con sus convicciones libertarias, su trabajo carecía de interés económico y solo poseía interés científico. Es una expresión muy clara y completa de este derecho expresado en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios de que él resulte. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que se autor. Milstein fue pionero en ambos sentidos de este derecho humano, facilitando que los resultados de sus investigaciones estuvieran disponibles para que toda persona participe de sus beneficios y protegiendo los intereses morales, si no materiales, de su producción científica. Hoy, en el marco de la pandemia, el derecho a los beneficios del progreso científico está en boca de todos. La UNESCO ha pedido que las vacunas contra la COVID-19 se consideren un bien público mundial, a través de una declaración conjunta del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología. En 2020, como vamos a escuchar luego, por primera vez el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas publicó una observación general sobre ciencia y derechos económicos, sociales y culturales, donde señala los elementos y características para garantizar este derecho. Los países, las ciudades, el sistema internacional deben desarrollar estrategias para enfrentar los desafíos de garantizar el derecho a la ciencia en la pandemia, cuando este se manifiesta de una de las formas más explícitas de su historia. Hoy, entonces, tenemos un video y 4 ponentes que debatirán sobre este tema. En primer lugar, el señor Ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, Franklin García, a través de un video, hace referencia a la respuesta de la ciencia a la pandemia en su país. Luego, conversaremos con Lidia Brito, directora de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, en representación de Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de Ciudad de México, Miquel Mancisidor, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, y Genaro Rodríguez, viceministro de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación Superior de la República Dominicana. Invitamos a la audiencia que nos acompaña a compartir sus comentarios o preguntas en el chat de la plataforma y que nos cuenten desde dónde nos acompañan. Intentaremos responder algunas de las últimas partes de las preguntas en alguna de las últimas partes de la sesión, pero para lo cual les ruego nuevamente a las y los panelistas que respeten el tiempo otorgado al minuto. Aprovecho también para que sigamos el debate en las redes sociales con el hashtag CILAC 2020. Ahora presentaremos entonces el video enviado por el señor Ministro de Educación Superior, señor Franklin García. Adelante. Desde el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, saludo con beneplácito a las autoridades de la región, a los honorables miembros de la Comisión Técnica de la UNESCO, así como a la amplia audiencia de profesionales, especialistas y expertos de todas las ramas del conocimiento que se dan cita en este foro abierto de ciencias de las Américas y el Caribe, CILAC 2021. Para hablar de estos temas de vital importancia al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestras naciones y especialmente en lo que concierne a la República Dominicana, debemos referirnos en su más amplia dimensión a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, para encaminar los esfuerzos hacia la ruta crítica que determinará y afianzará los resultados de mayor impacto social de la mano
con la calidad de vida de la gente. Esa calidad de vida de la gente se traducirá en progreso y prosperidad en la medida en que impulsemos pilares neurálgicos como la educación de calidad, uno de los objetivos de desarrollo sostenible primordiales. Solo así podremos brindar mayores garantías de igualdad de oportunidades para el acceso a los diversos saberes científicos, solución a los problemas que aquejan a la humanidad, en fin, solo con garantías de una educación de calidad podremos crear nuevas fuentes de empleos, a la vez incentivar el emprendimiento y la economía conjuntamente con los avances tecnológicos, los cuales también hoy representan un gran desafío para todos los gobiernos del mundo, sobre todo a partir de la crisis pandémica de la COVID-19. La pandemia ha desvelado todas las limitaciones de nuestros sistemas educativos y ha puesto a prueba a la comunidad académica en todos los niveles para salir adelante con resiliencia. Debemos reconocer nuestras debilidades y retrasos para asumir con todas sus implicaciones los cambios y transformaciones que demandan la actual era digital en relación con la educación, desde los entornos virtuales de aprendizaje. La COVID-19 ha planteado además varios desafíos y cuestiones ante la eficacia de la ciencia, y uno de los retos más evidenciados ha sido el propio proceso sanitario, el cual ha obligado a miles de investigadores de la ciencia de la salud a sumergirse en una dinámica intensiva de estudios complejos y profundos, los cuales están dando como resultados experimentos de trascendencia, como los procesos de vacunación para mitigar los daños colaterales y los efectos que en sí misma ha provocado y sigue provocando dicha pandemia. Distinguidos señores, amigos de Latinoamérica y el Caribe, estamos sumergidos aún en una de las crisis más graves de la historia, pero es momento de que veamos a la ciencia y la tecnología cargadas de valores, con visión crítica y horizonte ético, para que todo aquello que nos amenaza y forma parte de la indiferencia o deshumanización desaparezca de la faz de la tierra. Visto este tipo de desafío que nos plantea la tecnología, debemos referirnos puntualmente al fenómeno de la inteligencia artificial, la cual podría aportar con certeza a la dinamización de la educación y sus procesos pedagógicos desde el ciberespacio, así como a la transformación y automatización del trabajo, la mano de obra de las empresas, la salud y otros ámbitos. Desde la perspectiva de la cuarta revolución industrial, la cual indudablemente estamos experimentando, valdría la pena señalar que la mayor apuesta que podríamos adoptar es una nueva educación afianzada y enfocada en construir valor agregado en aquellos aspectos en los cuales la inteligencia artificial no podrá sustituir al ser humano. Es ahí donde está la clave, en el ser humano y su cultura humanísticas, razón por la cual los nuevos educadores y las nuevas academias del siglo XXI tendrán que enfocarse más en formar y afianzar los saberes, los distintos conocimientos, además de cultivar valores ineludibles como el desarrollo del pensamiento crítico y estratégico, la creatividad y la innovación, de acuerdo con el científico y profesor Kai-Fu Lee, uno de los pioneros de la inteligencia artificial para la educación global. Amigos, amigas presentes en este foro CILAT 2021, en representación de este Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, auguramos el mayor de los éxitos como parte del resultado de las diferentes discusiones y principios, debates que se derivarán
de las mesas temáticas y sesiones, las cuales, estoy seguro, nos permitirán reflexionar desde una óptica interior hasta el mundo exterior, tras comprender y asumir con responsabilidad los procesos de mejoras y transformaciones que demanda la humanidad en los nuevos tiempos. Muchas gracias. Reiterados los deseos de éxito al CILAD 2021. Muchas gracias, señor ministro. Muchísimas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra a Lidia Brito, la directora regional de UNESCO, la que le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué podrían hacer los países para garantizar el derecho a la ciencia en momentos donde la ciencia tiene un rol tan protagónico como este? ¿Y cuál es el rol de UNESCO en este marco? Muchas gracias, Ernesto, y bien, una palabra de mucho aprecio y de saludo a los miembros del panel, a la señora jefe de gobierno de la Ciudad de México, a Michael Macitor, una persona que trabaja muy directamente con la UNESCO en los temas de derecho humano, a la ciencia, y también al señor viceministro de la República Dominicana, y bien, y a ti, Ernesto, compañero también de estos temas, ¿no? La verdad es que si pensamos que hoy beneficiarse del progreso de la ciencia frente al COVID-19 es literalmente una cuestión de vida y de muerte, ¿no? Y contar con mayor evidencia puede ayudar a prevenir o a mitigar las consecuencias, las devastadoras consecuencias sociales y económicas de esta pandemia. Gracias a la ciencia, solo en un año nos tenemos 13 vacunas que están aprobadas. Tenemos 272 proyectos de vacunas en desarrollo, según los datos de la OMS, y más de 270.000 publicaciones sobre el virus, sobre la pandemia, sobre las consecuencias. Entonces, la verdad es que la ciencia fue y es y va a continuar a ser un protagonista importante en las respuestas del COVID-19, pero al mismo tiempo que tenemos tanta ciencia y ciencia trayendo soluciones, la verdad es que enfrentamos brechas fundamentales, ¿no? Mientras que Estados Unidos ya ha puesto al menos una dosis a 40% de su población, en Sudamérica, en la región que estamos, solamente la han recibido 10%, ¿no? Y en datos de abril de este mes, de Our World Data. Además, vemos que tenemos un déficit de financiación muy alto, que son cerca de 22.000 millones de dólares para 2021 en COVAX, que es el mecanismo que tenemos a nivel de Naciones Unidas para garantizar que haya una distribución equitativa de las vacunas para el COVID-19 en todas las partes del mundo, pero tenemos un déficit financiero. Entonces, la verdad es que nos parece que hablar del derecho a la ciencia es también garantizar que la ciencia no tiene un espacio político que siempre ha debido tener y que quizá hoy se torna cada vez más importante. Entonces, tenemos que pueden hacer los países, ¿no? Primero es reconocer el derecho humano a la ciencia, que es un derecho que tiene el olvido, ¿no? Muy pocos países en el mundo hablan de este derecho, los gobiernos, y aquí felicitar el gobierno de México y a la jefa de gobierno que está acá con nosotros, que México ha puesto este derecho como derecho constitucional. Y este es un gran ejemplo y es una gran inspiración para otros países. Y un derecho que, como hablabas, está en la Carta Universal de Derechos Humanos, Ernesto, ¿no? Entonces, pero reconocer el derecho a la ciencia como un derecho humano significa que hay obligaciones internacionales de los estados para garantizar y protegerlos, ¿no? Como sucede con otros derechos.
Y además, y eso lo defendemos mucho, como sabes, Michael, que el derecho humano a la ciencia es un derecho habilitador. Es un derecho habilitador a otros derechos humanos, porque crear una cultura científica en nuestras sociedades, ¿no? Garantizar el acceso al conocimiento científico para toma de decisiones individuales o colectivas en la esfera gubernamental, social, privada, es realmente la capacidad que tenemos como seres humanos de usar el conocimiento científico para exigir, por ejemplo, educación de mejor calidad. Exigir, por ejemplo, salud de mejor calidad. Mucho más conscientes del derecho a un ambiente sostenible. Pero, entonces, desde la UNESCO, lo que nos hemos hecho es realmente promover este derecho y hacer un llamado internacional para que sea reconocido y que pueda trabajar y estar en las agendas nacionales, regionales y globales. Y es por eso que a nivel, digamos, normativo, la UNESCO aprobó la Declaración sobre Ética y Derechos Humanos en 2005, la Recomendación sobre Ciencia y los Investigadores Científicos en 2017, y paralelamente apoyamos la clarificación de su contenido con la Declaración de Venecia en 2009. Y dimos insumos al Comité DESC de Naciones Unidas, y Michael, de nuevo, un placer trabajar con ustedes, para la observación sobre ciencia y derechos humanos, que fue publicada el año pasado en un momento crucial para poder traer la ciencia, no solo a la toma de decisiones, pero también el cotidiano de los ciudadanos, ¿no? Estamos a punto de finalizar un documento breve que subraya la importancia del derecho en sus diferentes dimensiones para el desarrollo de respuestas más eficaces a la pandemia. Así que UNESCO está trabajando en este importante documento. Esta reflexión nos va a permitir que después de recompilar buenas prácticas y lecciones aprendidas, podamos efectivamente traer recomendaciones para que los Estados miembros las puedan concretizar. En este esfuerzo hemos podido contar de nuevo con vuestro apoyo, Miguel, y también estamos liderando, y acá nuestra directora general adjunta para Ciencias Sociales, Gabriela Ramos, hace parte de la Comisión Lancet sobre COVID-19 y lideramos el grupo para América Latina y el Caribe. Y este documento es un documento, esa comisión está trabajando un documento muy importante sobre la vacunación en la región y todos los retos que tenemos para garantizar la vacuna para todos y todas. También hemos promovido el derecho en la región, y aquí hablo de mi equipo, de nuestra oficina y de las oficinas de UNESCO en otros países en la región. Y nuestra idea fue comenzar a movilizar expertos a través de debates, de discusiones, y lanzamos así una publicación que muchos nos orgulla sobre el derecho a la ciencia mirado desde América Latina. Y por suerte, los últimos informes sobre la pandemia y derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya hablan de este derecho importante a beneficiarse del progreso científico, pero nos decimos que el derecho a la ciencia es también coparticipar, coproducir conocimiento, crear una cultura científica en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, y realmente garantizar que el conocimiento y la evidencia científicas hacen parte de los procesos de toma de decisiones. Debería decir que también lo que es importante es pensar que el derecho a la ciencia como que tiene varias dimensiones, y por eso nos hablamos del derecho a la ciencia en el sentido de los beneficios, pero también a un derecho en la ciencia que protege la comunidad científica, ¿no?, de sus propios derechos y el derecho de hacer ciencia. Y aquí tenemos cuestiones como la cuestión de género, tan importante, financiamiento a la ciencia, todo eso son derechos en la ciencia. Y tenemos el derecho a través de la ciencia, que es precisamente cómo el conocimiento científico garantiza a todas y todos
una vida de calidad, un bienestar a nuestras sociedades. Desde nuestra organización, y nuestra directora general lo decía en la apertura del Foro CELAC este lunes, que UNESCO defiende claramente que las vacunas tienen que ser vistas como un bien público universal, que el conocimiento es un bien público universal y que, por tanto, el derecho a la ciencia es fundamental para garantizar eso, y que solo podemos hacer con mucho más cooperación regional, con mucho mejor calidad de educación científica a todos los niveles, con sistemas de ciencia, tecnología, de investigación cada vez más fuertes, y con la posibilidad de comunicar ciencia para que esta cultura científica pueda estar. Y finalmente, hablar de ciencia abierta, garantizar que nuestra ciencia es abierta, y en ese sentido la UNESCO está también trabajando una recomendación importante sobre ciencia abierta, que de alguna manera es una base fundamental para garantizar el derecho humano a la ciencia en nuestra región y en el mundo. Y muchas gracias, la verdad, Ernesto, por esta pregunta, que podría quedarme mucho tiempo hablando. Gracias. Muchas gracias, Lidia. Muchísimas gracias. Lo normativo, me parece el componente normativo fundamental, la contribución de UNESCO en este sentido. Nos acompaña ahora la doctora Claudia Sheinbaum, quien es la primera mujer electa al gobierno de la Ciudad de México, y además una científica reconocida. Aprovecho para agradecerle que México haya accedido a ser anfitrión de la próxima edición del Foro CELAC, el país, y esperamos que sea presencial, así podemos todos visitarla, visitar su hermosa ciudad. Y en ese sentido, mi pregunta va acerca de cuál es el rol de las ciudades en este contexto, ¿no? De qué manera las ciudades pueden ayudar a defender el derecho a la ciencia, a promover el avance científico, particularmente en el contexto de América Latina y el Caribe. Bueno, muchas gracias por la invitación a este foro. Lo primero que yo diría es que la pandemia nos ha enseñado y nos sigue enseñando la indispensable vínculo entre las distintas disciplinas científicas y la necesidad de su promoción. La pandemia nos mostró la necesidad de tener investigación básica, biomédica, médica, para entender este virus tan terrible que hemos vivido en este año. Nos enseñó la necesidad de la ciencia aplicada desde distintos puntos de vista, desde los grandes modelos matemáticos para los modelos epidemiológicos, hasta la ciencia aplicada, y también la ciencia no solamente en términos de la ciencia dura, sino en términos de los impactos económicos, sociales, psicológicos, educativos, que ha representado esta terrible pandemia para el mundo, para en general los países y en particular las ciudades, porque las ciudades, por ser densamente pobladas, por tener visiblemente las mayores desigualdades sociales en un territorio pequeño, pues evidentemente muestran cómo la pandemia tuvo mayores efectos en las ciudades y cómo el conocimiento científico y esta necesidad de interdisciplina y de conocimiento interdisciplinario y trabajo interdisciplinario es fundamental para atender problemas tan graves como los que hemos vivido, como los que seguimos viviendo, y en general cualquier otra afrenta que tenga la humanidad en el presente y en el futuro. La segunda también es la importancia de la ciencia, los datos duros, los modelos epidemiológicos para atender la situación de la pandemia. Si no nos basamos en esta evidencia científica, tanto de la cotidianidad como de que vivimos en la pandemia, en términos del número de personas enfermas, su conocimiento, no podemos desarrollar las acciones, o no podríamos haber desarrollado desde distintos puntos de vista y siempre con un acercamiento cultural, porque la ciencia también es una herramienta, pero requiere acercamientos culturales distintos dependiendo de dónde vivamos, pero es indispensable el uso de los datos y del desarrollo de modelos epidemiológicos que nos han permitido atender la pandemia desde distintos puntos de vista.
Por otro lado, la aplicación de la propia ciencia. Nosotros quiero compartirles, desde que entramos al gobierno de la ciudad desarrollamos una institución o promovimos una institución que le llamamos la Agencia Digital de Innovación Pública. Hemos logrado independizarnos de muchísimas patentes y licencias a partir del desarrollo tecnológico científico con un grupo muy importante de jóvenes mexicanos que están desarrollando las distintas acciones desde la ciudad. Desde principios de la pandemia, por ejemplo, desarrollamos un método de un mensaje SMS para que la gente pudiera hacerse un tamizaje automático y poder tener la posibilidad de saber si estaban enfermos, no estaban enfermos y la gravedad de su enfermedad. Y a partir del desarrollo de este mensaje SMS, que es vinculatorio, es decir, de información de un lado y de recepción del otro, pudimos desarrollar una atención prácticamente individual a todas las personas que pudieran utilizar este SMS a partir de los sistemas de salud del gobierno de la Ciudad de México. Desarrollamos también con estos jóvenes creativos que tenemos en la Agencia Digital de Innovación Pública una aplicación para que la gente pudiera conocer qué hospitales tenían capacidad hospitalaria para recibir una persona o no, a dónde dirigirse, cómo dirigirse y cómo ser atendidos de los más de 65 hospitales que tuvimos operando en los momentos más duros de la pandemia, para poder conocer hacia dónde debían de dirigirse y no tener que estar de un lugar a otro teniendo el conocimiento de en qué lugares pudieran tener una cama de hospital. De igual manera, un desarrollo propio a partir de un código QR para identificar a las personas que pudieran salir positivas a partir del desarrollo de las pruebas que entraban a restaurantes o a lugares públicos y poder comunicar a las personas que estuvieron en contacto en este punto para poder ser atendidas. Como algunos de los ejemplos que pudimos desarrollar desde la ciudad a partir de la aplicación de modelos científicos y desarrollos tecnológicos propios que no podrían haber tenido sentido en términos generales si no hubieran estado vinculados necesariamente con las necesidades de la ciudadanía. Y un elemento adicional, que es que el primer año de gobierno logramos poner a la Ciudad de México desde el número 85 a la ciudad número 2 en términos de conectividad gratuita de Wi-Fi. Y esto nos ha permitido no solamente la utilización de todas estas herramientas, sino también, hoy que los niños aún siguen llevando clases a distancia, tener la posibilidad de tener acceso al Internet para poder tener el derecho a la educación. El siguiente punto fundamental es que no creo que podamos hablar del derecho al conocimiento científico si no hablamos de los grandes derechos. Nosotros hablamos de la ciudad y creo que en general todas las ciudades tienen que tener un elemento fundamental de innovación, pero no solo innovación tecnológica, sino innovación en la manera de enfrentar los distintos problemas, siempre relacionados con nuestros antecedentes y nuestra interculturalidad y riqueza cultural que tenemos en las grandes urbes, sino afrontar realmente desde una política de derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al transporte sustentable, el derecho al agua. Es decir, tenemos que hablar de los grandes derechos, que evidentemente esto es una contradicción con un modelo económico que durante muchos años privilegió o estableció que la educación, que la salud eran privilegios y no eran derechos. Y la pandemia nos ha enseñado que justamente estos son los elementos sustantivos para el desarrollo de la humanidad y poder disminuir las enormes desigualdades que aquejan al mundo y que particularmente aquejan a las ciudades. Y finalmente creo también que no podemos hablar solo de la ciencia, o tenemos que hablar de la ciencia en un sentido amplio. No podemos enfrentar la pandemia si no hablamos de la sensibilidad social. No solo es un asunto científico. No podemos hablar o no podemos poner también otros derechos en duda frente al conocimiento científico. Y hablo de la democracia, hablo de la necesidad de educar, de comunicar, hablo de la divulgación científica. Hemos experimentado en este año un gran ejemplo de cómo una pandemia, cómo el coronavirus se volvió comunicación en las familias, en las casas, en todos lados, por la divulgación científica que hubo a partir del conocimiento y de la necesidad de que la gente conociera cómo se transmitía esta terrible enfermedad del COVID-19. Pero al mismo tiempo, la educación, la comunicación, la divulgación son fundamentales en un elemento sustantivo que es la defensa también de la democracia. Y finalmente hablar también de el acceso y la equidad.
Y hoy, como bien se señaló, como bien señaló Lidia, no podemos salir de la pandemia con un mundo más inequitativo. Cuando se habla de resiliencia, se habla de regresar a la situación del estado de equilibrio o supuesto equilibrio que teníamos. Y la resiliencia, desde mi perspectiva, tiene que ser una sociedad mejor. Y la pandemia nos tiene que enseñar a construir sociedades mejores. Y en particular hoy el tema de la vacuna y de la distribución y el gran derecho a la salud tiene que ser un elemento sustantivo para poder construir un mundo mejor y ciudades cada vez mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sheinbaum. Realmente la interrelación entre los distintos tipos de ciencia, los distintos derechos involucrados, arma una matriz muy compleja, ¿no? de desafíos y al mismo tiempo de respuestas por parte del Estado y la sociedad. Miquel Mancisidor, que es miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la ONU, y fue relator para la observación general sobre ciencia y derechos humanos de este comité, que fue adoptada en 2020. ¿Cómo se ve desde el comité DES? ¿Qué recomendaciones hace este comité para que se garantice el derecho a la ciencia durante la pandemia? Muchísimas gracias, Ernesto, y muchísimas gracias a los organizadores por invitarme. Un doble placer, además, compartir esta mesa o este panel, aunque sea en la distancia, con tan ilustres compañeros y compañeras. Así que las gracias por delante. Y sobre la pregunta, hay una primera idea introductoria que me gustaría decir, que es que la pandemia, con todas las desgracias, con todos los males que ha traído, nos ha servido para redescubrir un derecho que teníamos muy olvidado, que era un gran desconocido. Pero eso no significa que no lo viniéramos trabajando, ¿no? En nuestro comité aprobamos el comentario general, como ha quedado dicho, número 25, que creo que se va a compartir, ¿no? en el chat ahora, para quien le interese lo pueda leer en profundidad. Ahora no vamos a tener tiempo en detallarlo. El día 6 de marzo del año pasado, que fue, creo recordar, como 3 o 4 días antes de que la OMS declarara la COVID-19 como pandemia mundial. Es decir, fue, si quieres, una cuestión de desgraciada, pero de oportunidad para conocer un trabajo que ya se estaba haciendo. ¿Por qué es importante decir esto? Porque el derecho a la ciencia aporta importantísimas cuestiones en situación de pandemia y en situación de no pandemia, en cualquiera de ellos, ¿no? Esto lo digo como introducción importante, aunque no es para escaparme de la pregunta, Ernesto, porque ahora voy a específicamente, ¿no? De forma especial, qué nos dice en esta ocasión. Pero no sin antes también romper una lanza a favor o más que a favor, en reconocimiento del extraordinario trabajo que la UNESCO ha hecho durante los últimos 20 años, yo diría, en esta cuestión, que ya nos lo ha explicado la señora Brito, pero me interesa decir, porque bueno, yo he conocido en primera mano, antes que el comité se interesara por esta cuestión, fue la UNESCO la que rescató la idea de que en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 15 del Pacto de Derechos Civiles, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, había ahí una idea de enorme potencial, de enorme de capacidad de transformar la sociedad, que no estábamos sabiendo utilizar en aquellos encuentros. Pues ya ha quedado dicho la Declaración de Venecia, el mismo, pero la UNESCO como organización ha sido la organización internacional más valiente a la hora de tomar esta bandera, ¿no? Quizás hace 3 o 4 años que se dedicó el Día de la Ciencia precisamente al derecho a la ciencia, y lo puedo decir porque es justo decirlo, que de todas las regiones, la región de UNESCO América Latina ha sido la más potente y la más valiente en hacer en trabajar este tipo de cuestiones, con la oficina de Uruguay a la cabeza. No lo digo solo como forma de agradecimiento por la invitación, sino porque es la verdad. El comentario general, así en 2 minutos. La primera idea es que el comentario general sobre ciencia y derechos económicos, sociales y culturales aprobado por nuestro comité, la primera idea importante es que recupera
toda la potencia que en relación a la ciencia estaba potencialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que si uno lee bien la declaración, nos habla de participar en el progreso científico y en los beneficios que de este progreso científico se resulten. Y desde entonces habíamos perdido la sensibilidad para leer la enorme importancia que la Declaración Universal, con una capacidad visionaria extraordinaria por parte de quienes la redactaron, nos hablaba del derecho como primero derecho de participación. Es decir, que nuestro comentario general no ha tenido que inventar nada, no podría hacerlo de todas formas, sino ha tenido que recuperar la potencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y leer el artículo 15 de nuestra Convención a la luz de este artículo 27 de la Declaración, cuando habla de gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones materiales, pero no solo de sus aplicaciones materiales, también de gozar de acceder al conocimiento en sí mismo. El artículo 15 de nuestra convención que pues nos habla en términos además de obligación por parte de los estados sobre la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia. Nos habla de la libertad científica, nos habla de la importancia de la cooperación y el intercambio científico. Estas son ideas que nosotros hemos actualizado, si quieres, en el comentario general, pero que estaban ya tanto en la declaración como en el pacto. Y las hemos incluso listado en obligaciones básicas que tienen que recuperar esta idea de la participación ciudadana, del acceso abierto, pero incluso también en términos contemporáneos en la importancia de que la información esté basada en el mejor conocimiento científico disponible, que las decisiones políticas estén basadas en el mejor conocimiento científico disponible. La protección frente a las pseudociencias o al conocimiento o frente a las informaciones que confundan o que promueven información que es errónea y que puede dañar, como estamos viendo, pues a los derechos económicos, sociales y culturales y al derecho a la salud en primera línea. Además de este trabajo, porque veo que se me está yendo ya el tiempo, hemos en el último periodo de sesiones, este mismo marzo del 2021, hemos pretendido responder a la actualidad aprobando un nuevo statement, una declaración sobre el acceso a las vacunas, que obviamente tiene que ser universal y tiene que ser sin discriminación. Y por eso nos hemos también animado en este statement a hacer un llamado a los Estados miembros de este pacto, primero para extremar todas las posibilidades de flexibilización de los mecanismos de la OMC, pero incluso también para suspensiones temporales y excepcionales de estos acuerdos de propiedad intelectual para permitir el bien superior, que es el acceso a la vacuna universal y sin discriminación. Bueno, pues en como bien ha dicho la señora Brito, en este trabajo hemos estado mano a mano de la mano también con la UNESCO y encantado de seguir colaborando juntos. Muchísimas gracias, Miquel, doctor Macisidor. Realmente es refrescante ver cómo desde todo el sistema de Naciones Unidas colabora y tiene esta mirada sobre redescubrir el derecho a la ciencia en este momento tan clave. Entonces, le pediría, por favor, al viceministro Genaro Rodríguez, viceministro de Ciencia y Tecnología, que nos complemente brevemente acerca de los desafíos para garantizar el derecho humano a la ciencia en tiempo de la pandemia en República Dominicana. Señor viceministro. Sí, muy buenos días a todos, a todas. Me siento totalmente identificado con las exposiciones precedentes hasta el momento de todo lo que ha acontecido en la mañana de hoy a partir del momento en que le dimos inicio a este importante foro. Yo quisiera plantear como un requisito previo, requisito imprescindible para nosotros poder tener un abordaje, a mi juicio, lo más adecuado posible al momento actual,
para uno tratar de un derecho humano al acceso a la ciencia, a los resultados de la ciencia y la tecnología, derecho que estaba anotados en los tratados internacionales, convenios internacionales, como algo que no sabíamos que iba a emerger con tanta fuerza, con tanto impacto a la escena del mundo, y que se trataba de un derecho que, aunque se esboza, se plantea en instrumentos internacionales, no fue nunca objeto de discusión y debate por las academias y en las academias. Esto es un elemento importante, entonces, que pone si hace que flote a la ciencia. El cimiento que tuvo que sacudir el mundo fue la llegada de la COVID-19 para que pudiera este derecho hacerse más visible para las academias, para los académicos y para el mundo en sentido general. Basta con decir que la COVID-19 planteó un desafío inmenso para todos nuestros países, para todas nuestras naciones, y sobre todo un desafío terrible para el sistema internacional de ciencia y tecnología a escala del mundo. Bastaría uno decir entonces que con datos como este de que 147 millones de personas en el mundo han sido afectados por la COVID-19 y que de esos 147 millones de personas infectadas han muerto alrededor de 3 millones de personas, es indiscutible que es un dato que nos sacude, nos desafía y nos pone en una situación de reflexionar. Un elemento importante previo a destacar es que una de las características, si se quiere un poco extraña, de esta pandemia que puso a flote el que pensáramos sobre los derechos humanos a la ciencia, es el hecho precisamente de que apenas no pasa del 2% los índices de mortalidad cuando uno los totaliza, de manera que los índices de mortalidad cuando uno lo mide en base al número global no es elevadísimo, que pudiéramos decir. Otros elementos a destacar sería el hecho de que puede infectar, una persona asintomática puede infectar a la persona. En este sentido, lo que quisiera decir es que desde la República Dominicana, el gobierno de la República Dominicana ha tomado un conjunto de acciones con relación a este tema que ha puesto en evidencia esto, las desigualdades que se han puesto de manifiesto a propósito de este tema han sido muy notorias. La República Dominicana ha dado respuestas importantes, sobre todo ha constituido lo que se llama el Gabinete de Salud. A partir de ese Gabinete de Salud se ha ido vacunando el país. Discúlpeme, es que tenemos que terminar. Estamos terminando en este momento la transmisión de esta sesión. Le pido mil disculpas de tener que interrumpir, pero en este instante se nos está yendo porque este mismo sistema incorpora a los próximos. Quiero pedirle disculpas, cerrar, realmente han quedado tantos cabos abiertos, todo lo que han mencionado, la directora regional se ha tenido que ir. Ha sido abierto tantas discusiones que podríamos quedarnos fácilmente 2 sesiones más. Quisiera tomar la palabra, citar lo que dijo la doctora Sheinbaum, que lo importante es que trabajemos juntos por una sociedad mejor en función de este derecho y de esta relación entre los múltiples derechos, entre el derecho a la ciencia, como mencionábamos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y cómo hemos visto cómo ha explotado la interrelación entre estos derechos y cómo eso nos llena de responsabilidad en nuestro trabajo cotidiano. Les agradezco mucho, les pido mil disculpas, especialmente al doctor Rodríguez por tener que interrumpirlo, pero
tenemos que cerrar hace un minuto. Así que muchísimas gracias y nos vemos en México dentro de 2 años, a ver si podemos continuar esta conversación. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien.